Bardock, un guerrero Saiyajin de clase baja, desafió al emperador del universo Freezer, enfrentándolo tras conocer sus crueles intenciones de destruir el planeta Vegeta con el fin de erradicar a la raza Saiyajin. A pesar de sus esfuerzos, el futuro de Bardock y de la mayoría de los Saiyajin fue inevitable, salvo por un grupo muy reducido, en el cual se encontraban su par de hijos. Raditz, el mayor de ellos, fue encomendado una misión bajo la subordinación del príncipe Saiyajin Vegeta, unidad que, al parecer, no recibió el comunicado mediante el cual Freezer ordenaba a todos los Saiyajin dirigirse a su planeta sin precisar el motivo. Por otra parte, con relación a su hijo menor Kakaroto, una noche atrás, sospechando de la catástrofe que se avecinaba, decidió mandarlo a un planeta poco hostil y amenazante, dada su condición de lento desarrollo. Misma noche en la que un Saiyajin artificial llamado Tarles también abandonó el planeta a manos de los Denshis, los cuales, momentos después, partieron en su compañía. Aquel día en que Bardock y la mayoría de los Saiyajin sucumbieron ante el poder de Freezer, 8 cápsulas pertenecientes al ejército del emperador recorrían el universo, siendo identificadas solamente una de ellas. Subordinados de Cooler, hermano mayor de Freezer, inspeccionaban a detalle el espacio por causa de enterarse de la decisión del emperador. Tras acceder al sistema de la cápsula, identifican a la criatura como un Saiyajin y proceden a su eliminación. Sin embargo, son detenidos por su líder, afirmando que no tomarían cuidado de los descuidos de su incompetente hermano. Después de todo, por causa de sus obstinados planes, se habían visto retrasados diversos proyectos acordados entre ellos y su padre, por lo cual no permitiría sus propios planes se vieran afectados, priorizando la pronta conquista agendada de 7 planetas más. Aquel día, Cooler perdonó la vida de Kakaroto, mismo quien, tiempo después, sería el principal responsable de la muerte de su hermano. Tras la explosión del planeta Namek, conocedores de la estadía de su emperador en el lugar como consecuencia de la atención personal a su propósito, por hacerse de unas poderosas reliquias antiguas capaces de conceder deseos, previniendo, de tal forma, la posible deslealtad de alguno de sus elementos, y tras una serie de intentos fallidos por establecer comunicación bajo las órdenes de King Cold, sus subordinados deciden emprender su búsqueda en los alrededores del destruido planeta. Después de días logran localizarlo, sin embargo, con un muy mal estado y bajos signos vitales. Con prontitud lo trasladan al interior de la nave principal para su rápido auxilio. El equipo médico evoca grandes esfuerzos por estabilizarlo. Con el paso del tiempo y con el apoyo de implantación de partes robóticas, Freezer logra recobrar sus fuerzas y completar su cuerpo. Ante la humillación sufrida, Freezer pretende cobrar venganza y, en compañía de su padre, fijan destino rumbo a la Tierra, con el fin de eliminar al Super Saiyajin causante de todo. Sin embargo, en esta ocasión no correría con la misma suerte al finalmente padecer, al igual que su padre, ante un Super Saiyajin. La noticia sobre las muertes de Freezer y King Cold recorre rápidamente el universo, llegando a Cooler. Furioso por lo que denomina como la incompetencia de su inútil hermano y la deshonra que trajo consigo este a su linaje, decide, de igual manera, dirigirse a la Tierra con el propósito de terminar con la vida del Super Saiyajin y recobrar su honor. Al llegar al planeta, considerando que con sus subordinados sería suficientes para erradicar al Super Saiyajin, permanece en el interior de su nave. Sin embargo, al reconocer oportuna su intervención, desciende para encararse con quien reconoce como el Saiyajin que decidió no eliminar. Tras un reñido enfrentamiento, el Saiyajin, ahora de nombre Son Goku, termina por vencer a Cooler, arrojándolo al espacio con la energía de su poder. Contrario a su hermano, Cooler no logró ser rescatado, siendo absorbido por una entidad cósmica de nombre Get, originada a partir de la maldición de un Shinjin. Cooler es devorado en el interior de Get, el cual, al conseguir sus conocimientos, invade el planeta Namek, reconociendo su importancia como centro de las antiguas reliquias. Ante ello, los Namek recurren al apoyo del grupo que los liberó del temible Freezer. Al arribo de Son Goku y su consecuente encaramiento, Get, por medio de las memorias de Cooler, lo reconoce y, a través de la experiencia de su último enfrentamiento, potencializa su poder y habilidades, permitiendo logre dominar el combate con una gran facilidad. Sin embargo,
A la batalla se une un segundo Super Saiyajin, del cual carecía datos. A pesar de los grandes esfuerzos por el par de Saiyajin, Get, sin complicaciones, al emplear más energías para la regeneración de la réplica de Cooler y su multiplicación en cientos, los vence y lleva al interior de su ser con el propósito de consumirlos y obtener sus poderes, tal y como lo hizo con Cooler. No obstante, por causa de desconocer y minimizar los límites de ambos guerreros, siendo incapaz de dominar tanta energía, termina por herirse de gravedad y con desesperación decide escapar del planeta. Consciente de la imposibilidad de absorber al par de guerreros, consume el resto de sus energías en el intento por eliminarlos. No obstante, al menospreciarlos nuevamente, al estimar sus últimas fuerzas serían más que suficientes, es vencido por estos, los cuales parten con la creencia de haberlo eliminado, desconociendo que Get aún vaga por el universo, reducido completamente a un ser casi indefenso, tal cual fue hace miles de años.